El embajador de la dictadura cubana ante las Naciones Unidas reconoció algo que la propia dictadura cubana se había negado a aceptar. El embajador Ernesto Soberón reconoció en una entrevista con la cadena CBS News que todas esas medidas y todos los cambios que el régimen cubano ha anunciado y ha comenzado a implementar se debe no a la voluntad de ellos, no a un plan de gobierno, se debe a que quieren complacer al secretario de Estado Marco Rubio y quieren agradar a los Estados Unidos. Ellos, que desde el discurso político interno se hacen los duros y esto lo hacemos no para complacer a nadie y lo hacemos para hacer más fuerte el socialismo. Bueno, aquí en la televisión americana, el embajador Soberón, el embajador de la dictadura ante las Naciones Unidas, pues dijo que para el secretario de Estado Marco Rubio nada es suficiente. Vamos a escuchar. Opportunities are beneficial not only for Cuba, but also for the U.S. companies and the U.S. citizens. So what you're saying is that Cuba is willing to talk, but the U.S. Lo que usted quiere decir es que Cuba está dispuesto a hablar, está dispuesto a dialogar, is reluctant to talk. It wants to pero Estados Unidos no lo quiere hacer y lo que hace es apretar más squeeze Cuba into submission. exactly. para que Cuba se someta. Exactamente. We have been saying that many times, that nothing that we do is enough for the Secretary of State. Nada de lo que nosotros hacemos es suficiente para el secretario de Estado. ¿Se dan cuenta el mensaje que está aquí? ¿Se dan cuenta cómo sencilla y llanamente esta dictadura está reconociendo que si ellos han aplicado algún tipo de medida es porque se ven obligados por la situación, pero que para Washington esto no es suficiente? El propio secretario de Estado lo ha dicho, que lo que ha hecho la dictadura son cambios sencilla y llanamente cosméticos. Hemos dicho muchas veces que nada de lo que hacemos es suficiente para el secretario de Estado. Coño, yo pensé que lo hacían por ellos. Yo pensé que lo hacían por el pueblo. No lo hacen para complacer a Marco Rubio. Entonces, de ahí es la rabia, la ira contenida. De ahí es que ellos sacan todo ese dolor porque están actuando, no porque lo quieran hacer, sino porque se ven obligados. Y obligados aún, los cambios vistos desde los Estados Unidos son simplemente cosméticos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece a ustedes esta declaración que da el embajador? Vamos a ponerle. Y ahí usted entiende, lógicamente, el por qué hay tanto odio en los personajes de la dictadura cubana hacia Marco Rubio. Porque para Marco Rubio nada es suficiente. Bueno, vamos a ponerles aquí lo que la embajadora Joana Tablada, en entrevista con un medio mexicano, cómo ataca a Rubio. Por eso Rubio se ha puesto en el blanco y por eso es toda la campaña que hay para tratar de quitarle legitimidad a Rubio, tratar de enemistarlo o tratar de bordear y llegar al presidente sin pasar por Rubio. Escuchemos. El lobby que lleva cubanos al Congreso a pedirles, es un lobby que... Y ahí se organiza el lobby que lleva cubanos al Congreso a pedirles, es un lobby que se paga el propio gobierno de Estados Unidos y así sigue funcionando hoy, para que personas de la comunidad le pidan que hagan lo que el gobierno de Estados Unidos de todas maneras quiere hacer. Es decir, ellos se crean. Y hoy, ¿quién es el dueño del dinero que se reparte? Marco Rubio. Marco Rubio es el secretario del USAID. Hoy no hay contrapesos en el gobierno de Estados Unidos. O sea, tienes que tener la cara dura y tienes que tener un cinismo mayúsculo para tú pararte a decir que en el gobierno de los Estados Unidos no hay un contrapeso cuando tú representas a una dictadura que no ha tenido nunca en el Parlamento a una persona que haya votado en contra. Pero vamos a seguir escuchando. Hace 10 años casi, cuando en el 2019 se quiso poner un bloqueo naval contra Cuba, el Departamento de Defensa de Estados Unidos se opuso. Y la CIA se opuso. Y en los libros que escribieron esas personas que fueron expulsadas por Trump, incluyendo John Bolton, todos tienen desde distintas posiciones
coinciden en decir que esa maquinaria los quería llevar a una irresponsable confrontación militar con Cuba, pero al oponerse el Departamento de Defensa, al oponerse la CIA, no. Bueno, es que nunca se llegó a este punto. Ella está tergiversando lo que dijo John Bolton y hoy la dictadura está asustada. Por eso, en fila, que se lea el libro de John Bolton, que se lea la biografía que escribió John Bolton, quien, por cierto, ahora se declaró culpable de cargos de violar y de tener posesión de documentos secretos. Porque quisiera Cuba, sino porque le parecía un disparate que iba a desestabilizar la región, provocar una migración masiva y al final podía afectar también. Emigración masiva que vino después, en el 2021, ¿no? Sin Estados Unidos aplicar ningún bloqueo, sin Estados Unidos aplicar ninguna operación militar. O sea, una emigración masiva que en el año 2021, después de la situación que hubo con las protestas masivas que ustedes reprimieron y que tienen a 1.200 presos políticos, se dio. Los intereses de Estados Unidos, es decir, querían una muerte más lenta de Cuba que la muerte rápida que quiere Marco Rubio, porque en eso se juega su carrera política. Hoy eres secretario de Estado, secretario de la USAID, el que reparte el dinero. Claro, pero cuando el secretario de la USAID y la USAID daba dinero que de alguna manera beneficiaba a gente de izquierda o beneficiaba programas que de otra manera también beneficiaban a la izquierda, no decían nada. El llanto viene cuando ese dinero ya no beneficia, por ejemplo, a programas que transversalmente benefician a la dictadura. Ahí viene el llanto, ¿no? Así de descarados y cínicos son los dictadores, porque nunca dijeron nada de la USAID o nunca dijeron nada de los programas cuando benefician a la dictadura o del Departamento de Estado cuando recibió firmas a favor del régimen cubano. Ahí sí estuvieron calladitos, entonces hay una doble moral. Para consejero de Seguridad Nacional. Y consejero de Seguridad Nacional, el que decide qué papel se lee Trump. Si tú eres el secretario de Defensa y te dice es un disparate ir a la guerra con Cuba, que no va a ocurrir porque el señor Hatch también es un poco, es decir, tampoco pertenece a este mismo grupo de halcones irresponsables o que sienten odio, venganza y mucha ignorancia sobre cómo. O sea, imagínense ustedes, la representante de la dictadura cubana llama ignorante y llama que hay venganza y odio al secretario de Defensa de los Estados Unidos, al secretario de Estado de los Estados Unidos, al consejero de Seguridad de los Estados Unidos. Todos son ignorantes. Los únicos inteligentes son ellos. ¿Qué les parece? Claro, ahora porque tienen la bota en el cuello. ¿Y cómo tienen la bota en el cuello? Lo acaba de reconocer el embajador cubano ante las Naciones Unidas, porque están haciendo todos estos cambios porque se los está exigiendo el secretario de Estado y aún así no es suficiente. Seguimos escuchando. ¿Cómo funciona el mundo real? Y ellos sí saben. Espérense, échense esto. Dice que Estados Unidos no sabe cómo funciona el mundo real. Y yo les pregunto, ¿alguien dentro de la dictadura cubana sabe cómo funciona el mundo real? Díganme. Quiero leer sus opiniones, quiero leer sus comentarios mientras siguen los ataques de la dictadura. En Cuba no va a pasar nada. Ok, Alejandro, ya está pasando. No más votos republicanos. Primero liberen a Cuba. Una posición que es entendible. Ay Dios, toda esa gente son un garabato, ni pies ni cabeza. Nada en Cuba tiene sentido. ¿Con qué cara critican a Estados Unidos? Cuba necesita que lo liberen para que termine ese régimen castrista. Patria, vida y libertad para Cuba. Buenas tardes, caballero. Hay que buscar pañales para el régimen porque el reguero de caca va a llegar hasta la